Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a comenzar una nueva tanda de vídeos que ya hay hechos que tienen que ver con la psilocibina, con los hongos psilocibios y sus diferentes variedades. Y la razón de esta continuación, que es una continuación que ha tomado o ha ampliado lo que era la experiencia psicodélica, añadiéndole lo que se está investigando en hospitales y en centros tan conocidos como el Hospital de la Johns Hopkins, que dispone de un centro que está investigando y aplicando en pacientes y en personas con diferentes dolencias el uso de terapias asistidas con psilocibina para obtener la cura o la mejora. Y lo voy a hacer porque hasta ahora lo que he contado ha sido de motu propio, a través de mis experiencias, el uso de la microdosis y el uso de los 3 viajes que he hecho con macrodosis, más todas las lecturas que os he recomendado de los que comenzaron con esta línea de investigación, que fue en los años 1950 y 60. Y lo quiero hacer añadiendo la parte científica muy sencillita para que la entendáis, para empezar a romper ciertas pautas de miedo que se asocian con los hongos psilocibios. De nuevo, el único fin de hacer estos vídeos es educativo, no recomiendo a nadie. Lo cierto es que cada vez hay más investigación, más trato entre la ciencia y la legislación para abrir estas terapias al público, a la gente. El uso que yo he hecho de la psilocibina ha sido un uso curativo y espiritual o de conciencia. No ha sido nunca lúdico. No estoy diciendo que sea malo, yo no digo nada de eso, simplemente que yo lo he utilizado para eso. Como todo en la vida, pues ya sabéis, tenemos libre albedrío para hacer lo que nos dé la gana. Pues hay gente que lo utiliza pues para amarse mucho, pasárselo bien, tener experiencias incluso en la naturaleza, lo que os dé la gana. Yo ahí no entro ni salgo. Yo solo lo he utilizado como microdosis y para preguntarme, entenderme, superar miedos, dolencias y todas esas cosas que os he contado ya en los vídeos que hemos hecho. Ya hay hechos unos cuantos, hay como 14. Cómo cambiar tu mente, meditación y psicodelia, psiconáutica, que es la experiencia psiconáutica y psicodélica, un viaje, ese fue mi primer viaje. Psiconáutica, en realidad os cuento 2, que el primero y el segundo, psiconáutica y circuitos cerebrales. La experiencia psiconáutica psicodélica, que esto es un análisis, una revisión del libro de Timothy Leary, La experiencia psicodélica y Ram Dass, donde hablo de los bardos. Un manual de experiencia con psilocibina, que es importante que lo leáis. Efectos físicos y cognitivos y visuales de los hongos psilocibios. El tercer viaje que hice, un mal viaje mágico de hongos con psilocibina. Los cantos chamánicos de la mujer espíritu, que es María Sabina. Mapa de sensaciones con hongos mágicos, transformando el miedo a través de la meditación y la experiencia con hongos psilocibios. Y el último que hice el otro día es una investigación y estudios médicos sobre la psilocibina. Ya os digo que voy a subir unos cuantos, muchos, es más, le voy a dedicar mucha atención a esto porque yo creo que en unos años, a no tardar mucho, esto va a ser legal, ya es legal en muchos países como tratamientos, como en Australia, donde los psiquiatras pueden recomendar estos tratamientos y se está experimentando con ellos, con licencias, obviamente, en el Reino Unido, en Canadá y en algunos hospitales de Estados Unidos, como es el caso de la Johns Hopkins. Por lo tanto, voy a insistir con la parte de la ciencia. A mí me parece, no tengo ninguna duda, de que esto puede ser un cambio radical en muchas cosas. Y también entiendo que muchas de las farmacéuticas van a intentar o parar esto, o demorar esto, o apropiarse de esto. Por lo tanto, eso son cosas que ya vendrán. Aquí lo importante es que entendáis
qué es esto, para qué sirve y qué se está investigando. De nuevo repito, algo importante que tengo que hacer en este canal porque lo requiere Google para no entrar en problemas de ningún tipo. Y esto no solamente se refiere a cuando hablo de los hongos psilocibios, sino a cualquier cosa de la que cuento aquí, incluida la meditación. Y es una nota legal. El autor de estas charlas, o sea, yo, no ofrece asesoramiento médico ni recomienda el uso de ninguna técnica como tratamiento de problemas físicos o médicos sin el consejo de un profesional de la medicina, ya sea directa o indirectamente. Solo pretendo ofrecer información de naturaleza general para ayudar a la búsqueda del bienestar emocional y espiritual. En el caso de utilizar los lectores, oyentes, cualquier información de estas charlas, ya que están en todo su derecho de hacerlo, el autor no se responsabiliza de las acciones de dichas personas. Estas son las cosas que tienen la vida y el control y la ley. Pero si os digo la verdad, no me parece mal. Y no me parece mal porque aquí hablo muchas veces de que incluso en las meditaciones, en los ejercicios de meditación cuántica, en las respiraciones holotrópicas, en los métodos Wim Hof, en lo que os dé la gana, somos nosotros los que debemos de entrar. Y entramos con nuestra responsabilidad. Por eso es importante conocer, dudar, cuestionar, leer, preguntar. Sí, ¿para qué? Para que no te lleves una sorpresa. Porque claro, luego está la conciencia. Es que tú me prometiste, yo no prometo nada a nadie. No me lo prometo ni a mí. Pues imaginaros prometeros a vosotros. Eso es una búsqueda personal y cada uno procesa. Por eso la conciencia es tan importante. Por eso, incluido en esas cosas, yo voy a pedir abundancia para ser millonario y esas cosas, pues hay que tener conciencia. Conciencia es un poquito de luces. Tropiezos vamos a tener unos cuantos. Incluso después de esto, unos cuantos. Es así. Aquí no hay meta. Aquí hay camino. Dicho eso, voy a comenzar con este segundo audio-vídeo acerca de la psilocibina, la ciencia, la medicina, qué se está investigando, cómo se está haciendo y a qué conclusiones se están llegando. El anterior fue investigación y estudios médicos sobre la psilocibina. El de hoy se titula Usos médicos de terapias asistidas por psilocibina. En el canal, cuando suba este vídeo, vais a ver un texto que es una licencia Creative Commons Attribution License, es decir, las personas que han publicado esto, que son de la Universidad St. George, de la Escuela de Medicina, dan permiso para publicarlo. Yo lo que he hecho ha sido leerlo y traducirlo y hacer un extracto. Por lo tanto, aparecerá en el texto del vídeo quiénes son, dónde están, los nombres, incluso el enlace al texto original. Dicho esto, los hongos mágicos, los hongos que contienen psilocibina, han sido consumidos por varias culturas en muchas partes diferentes del mundo durante miles de años. La psilocibina, un psicodélico clásico, contiene propiedades psicoactivas únicas y ha sido incorporada a ceremonias religiosas e investigada por su valor medicinal. A mediados del siglo XX, la psilocibina, que en realidad viene de los hongos psilocibios, de los cuales hay alrededor de unas 200 especies, y según qué tipo de especie tiene una potencia psilocibia, es decir, los hongos tienen psilocibina, pero cuando nosotros los incorporamos en el cuerpo, lo que hace el cuerpo es chupar, para que lo entendáis, un componente, que es la psilocina. Hay una diferencia importante entre los experimentos y los tratamientos que se hacen en los hospitales y los que hemos hecho nosotros, los que tomamos microdosis o los que hemos hecho macrodosis, a través de la seta misma, que te la has comido fresca, o la has deshidratado, te la has comido desecada, o la has convertido en polvito y la tomas en dosis. Es importante. ¿Por qué? Porque en los hospitales lo que se les da es la psilocina, el extracto. Por eso las cantidades cambian. Unas son, cuando es el extracto, pues son mucho más pequeños, es en miligramos, 0,25, cosas así, mientras que en los viajes, dependiendo de qué tipo de hongo, una dosis, por ejemplo, alta está entre 3 y 4 gramos, las microdosis son de 0,300 miligramos, pero esto varía
dependiendo de qué tipo de hongo mágico utilicemos. Ok, dicho esto, continúo. A mediados del siglo XX, la psilocibina, junto con la mayoría de los otros psicodélicos clásicos, que se llaman agonistas. ¿Y qué significa esto de agonistas? Porque vamos a dejar algunas cositas claras, porque si no nos volvemos locos. En bioquímica, un agonista es aquella sustancia que es capaz de unirse a un receptor celular, por ejemplo una neurona, y provocar una acción determinada de la célula. Eso es lo que es un agonista. Un agonista es lo contrario a un antagonista. ¿Ok? Así que eso es importante para que nos entendamos a la hora, porque seguramente va a aparecer esto palabrita más veces. A mediados del siglo XX, la psilocibina, junto con la mayoría de los otros psicodélicos clásicos agonistas, se clasificó como una sustancia de la lista 1, lo que detuvo la investigación sobre su utilidad medicinal. El resurgimiento de los ensayos clínicos con psilocibina en el siglo XXI ha producido resultados prometedores en el tratamiento de adicciones, tabaco, por ejemplo, alcoholismo, depresión y trastornos del estado de ánimo durante la vida, e incluso en personas que están en lo que llamaríamos una fase terminal. Esto es importantísimo porque tenéis un documental, Cómo cambiar tu mente, el segundo capítulo, que trata sobre la psilocibina, donde está filmado en la Johns Hopkins. Se le da a una mujer con un cáncer terminal y pasa por esta experiencia y cuenta lo que le ocurre. Esto es importantísimo, importantísimo para... Todavía está viva, por cierto, para poder entender y poder ayudar a dar ese paso, que es un paso importante, que todos vamos a dar antes o después. Los resultados de estos ensayos han mostrado reducciones significativas en la depresión y la ansiedad en comparación con un placebo, y un ensayo no encontró diferencias significativas en comparación con un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina recetado de forma rutinaria. Los estudios realizados con pacientes con cáncer en etapa avanzada han demostrado que la psilocibina también puede ser beneficiosa para reducir la depresión y la ansiedad asociada con las crisis psicológicas debido a un diagnóstico terminal. La terapia con psilocibina en el tratamiento de la adicción, que es notoriamente difícil de tratar, ha mostrado resultados alentadores. Debido a su baja toxicidad y bajo riesgo de uso excesivo, la psilocibina tiene el potencial de tener una influencia significativa en el campo de la medicina de adicciones. La investigación sobre la adicción a la psilocibina se ha centrado principalmente en la nicotina y el alcohol, y en algunos ensayos pequeños y abiertos ha demostrado superioridad sobre las terapias tradicionales. La psilocibina tiene un mecanismo de acción relativamente único e incompletamente entendido, lo que permite que se administre en varios periodos aislados. De hecho, se sabe y se ha comprobado que un viaje, llamémoslo viaje, de psilocibina puede ser suficiente para tener transformaciones totales, superaciones de miedos. Yo os invito a que de verdad leáis los posts y vídeos que os he puesto, donde hay un montón de información además del audio. Se ha demostrado que este régimen de dosificación poco frecuente produce efectos duraderos con una toxicidad mínima. Esta revisión analiza el potencial de la psilocibina en el tratamiento de la adicción, depresión y trastornos de estados de ánimo. El uso de compuestos psicodélicos en el tratamiento de enfermedades puede parecer poco convencional a primera vista. Sin embargo, esta aplicación no es un fenómeno nuevo. Muchas culturas han estado utilizando plantas psicoactivas durante miles de años. De hecho, tenéis a Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali, donde cuando habla en el capítulo 3 de los efectos mágicos y hiperpotencias que podemos desarrollar, él dice en sánscrito que a estos niveles se llega bien por dolor, a través del dolor, por nacimiento, porque has renacido habiendo entendido muchas cosas de las que estamos hablando aquí, por el uso de plantas, honguitos queridos, por la meditación, incluso por la respiración. Eso es lo que dice Patanjali hace ya casi 1000 años de esa historia. Muchas culturas han estado utilizando plantas psicoactivas durante miles de años para tratar y diagnosticar dolencias médicas. La evidencia del uso
por ejemplo, de la mescalina, un agonista del receptor de serotonina 5, similar a la psilocibina, ha sido recuperada por arqueólogos en Texas y fechada por radiocarbono hace 5.700 años. La capacidad de las plantas psicoactivas para producir efectos tanto espirituales como medicinales las ha colocado en una categoría única entre muchas sociedades. A lo largo de su historia han sido considerados santos o inmorales, venerados o criminalizados. La legalidad y la opinión pública sobre estos compuestos ha fluctuado. Sin embargo, los compuestos en sí se han mantenido en gran medida iguales. Muchos compuestos que se ajustan a esta descripción se colocan en una categoría llamativa llamada agonistas, también conocidos como alucinógenos clásicos. Si bien muchas de estas sustancias químicas comparten efectos similares y tienen el mismo efecto potencial de valor medicinal, hoy de lo que estoy hablando en particular es de la psilocibina, la sustancia químico-activa que se encuentra en los hongos mágicos de psilocibina, de los cuales se sabe que hay más de 200 especies. Los hongos que contienen psilocibina pueden crecer en todo el mundo y parecen ser omnipresentes en muchas culturas. Existe evidencia del uso de hongos neurotrópicos en el noroeste de México, que data además de hace más de 2000 años. Sin embargo, las pinturas rupestres de España, en las que representa un toro y lo que parecen ser hongos neurotrópicos, que comúnmente se sabe que crecen en el estiércol de la vaca y del toro y de los caballos, datan de hace más de 6.000 y 8.000 años. Esto es importante para empezar a pensar, como hacemos aquí en este canal, que hay que pensar las cosas y hablar de la... Hay que cuestionarnos. Sí, con respeto a lo que tú quieras. Hace 6.000, 8.000 años. A mí esto me da mucho que pensar porque en esa época, igual que en la actualidad, los descubridores de estas cosas no tenían a un asistente para guiarles. Hubo valientes, hay valientes y valientas, como queráis, eso es una bromita, que han tenido que probar esto antes que nadie. El mismo Hoffman, cuando con el LSD se toca en el ojo y dice, ¿pero qué es esto? Y lo descubre por casualidad. María Sabina, como cuenta en su vídeo, que os he recomendado alguna vez por aquí, que desde bien pequeñita empezó a comer así. Alguien ha tenido que abrir puertas para nosotros. Yo me llamo, los caguetas, que necesita. Y sí, que está muy bien eso, y que está muy bien que la ciencia entienda cuánto hay que dar, de qué tipo hay que dar, asistencia, porque sí pasan estas cosas, pero que sepáis que esto se produjo porque alguien lo descubrió. ¿Lo descubrió cómo? Así, no sabía. Y claro, cuando uno ha entrado en este mundo y ha probado estas cosas, pues, y ve cosas como las que os he contado aquí y algunas que no os he contado, pues entiende muchas cosas porque pintaban ciertos pintores del siglo XIX y XX como pintaban. ¿Por qué se hablan de esas luces de la espina dorsal? ¿Qué son los chakras de colores como nos lo pintan? No tener ninguna duda de que en muy poco tiempo los grandes meditadores y grandes instituciones medicinales y de meditación van a empezar a incorporar esto. Ahora no quieren ni oír hablar de eso porque lo consideran como una cosa tóxica. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Excepto los del documental Esto descendiendo a la montaña, donde se junta la neurociencia con los monjes zen. Yo lo recomiendo porque es fascinante. Entonces vamos a ir vamos a ir quitando hojarasca para que entre el conocimiento y salga el miedo. A principios del siglo XX, la psilocibina y la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, se convirtieron en un nuevo e intrigante tema de estudio entre los profesionales médicos de la psiquiatría. Albert Hoffman, quien sintetizó la dietilamida
del ácido lisérgico, el LSD, mientras trabajaba para Sandoz en 1938 y luego nuevamente en 1943 también fue responsable de aislar y sintetizar por primera vez la psilocibina en 1958. ¿Sabéis cómo? Después de hacer un viaje a ver a María Sabina, que volvió a verla y le dio la esencia y le dijo ella, sí, es lo mismo. El químico psicoactivo que se encuentra en los hongos psilocibe. Estos compuestos, que a menudo se clasifican como alucinógenos clásicos, se utilizaron con una frecuencia cada vez mayor hasta su clasificación como sustancias de la lista 1, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre las Drogas, en 1967. Además de esto, algunos países simpáticos, nerviosos, restringieron el asunto un poquito más. Desde su inclusión en la clase de sustancias de la lista 1, ha habido un debate continuo sobre el beneficio y el daño que producen estos compuestos y cómo deben ser considerados dentro de la sociedad en general. Recientemente ha habido un resurgimiento de la investigación basada en la evidencia y los ensayos clínicos que involucran estos compuestos. Este es un momento maravilloso y fructífero para el descubrimiento, porque las personas de repente están dispuestas a considerar estas sustancias como terapias nuevamente, lo que no ha sucedido en 50 años. Esto son comentarios de la neurocientífica Jennifer Mitchell de la Universidad de California en San Francisco. La doctora Mitchell es la autora principal de un estudio que explora los beneficios de tratar a pacientes que padecen trastorno de estrés postraumático grave. Un estudio que desarrolló utilizando el MDMA, que es un metilendioximetanfetamina, una sustancia química psicoactiva. Si bien es cierto que se necesita más investigación para determinar la mejor manera de utilizar los hongos psilocibe y el ingrediente activo, la psilocibina y la psilocina, se han propuesto muchos usos potenciales y se han realizado experimentos realmente sorprendentes. Entre ellos, repito, se incluyen el tratamiento de la adicción, la depresión y los trastornos del estado de ánimo al final de la vida. Dicho esto, y para no extenderme más, os quiero simplemente recitar algunos de los beneficios que se han descubierto y también sus desafíos con la experimentación utilizando la psilocibina a nivel médico, científico. Por ejemplo, tratamiento de el tabaquismo o el alcohol, las adicciones. Resultados: 80% de los pacientes que hicieron la prueba, estamos hablando alrededor de 1000 personas, dejaron de fumar a los 6 meses. 26%, eso es en el tabaco. En el alcohol, bajaron el consumo de alcohol de manera importante. Desafíos que algunos de esos pacientes sufrieron. Reacciones adversas, por ejemplo, un poco de delirio, algún ataque de pánico, sensación de despersonalización, un poco de estrés, aumento de la presión sanguínea, náuseas, la náusea es muy común, vómito y algún síntoma parecido a la esquizofrenia. Yo os lo leo como así. Nosotros obviamente cuando leemos esto desde el punto de vista que no somos científicos, oímos eso y nos ponemos nerviosos. ¡Ah! Pero la ciencia lo trata de otra manera.
Lo de la náusea yo lo puedo asegurar porque me ha pasado en varios viajes, incluso con alguna microdosis. En la depresión, por ejemplo, de nuevo 1000 personas, resultados. El 71% de los pacientes notaron que su depresión se reducía después de una semana. Estos pacientes les dieron en esa prueba tanto lo que llaman el double binding, un placebo, y psilocibina. Y lo cierto es que saben diferenciar perfectamente si es un placebo o es psilocibina, porque lo detectan. 71%. Importante este último que voy a contar de nuevo. El número de personas es menor. Efecto en el cambio de humor de pacientes con enfermedades terminales. Reducción de los estados de depresión después de una semana. Continuación de la mejora del estado de depresión ante el final de los días después de 6 meses. Depresión de la ansiedad después de 6 meses. Quizá aquí se necesitan más estudios porque no hay tantos pacientes. En fin, queridos, os dejo con esta mini introducción acerca de los usos médicos de terapias asistidas por psilocibina, y ya os digo que en los próximos días y meses voy a seguir leyendo textos científicos que editan y publican hospitales y centros de investigación acerca de esto, y los voy a traducir, voy a hacer extractos y os los voy a presentar porque creo que es importante, para mí lo es, estar abiertos a estas cosas. Lo digo simplemente porque yo, sin haber ido a un hospital, ya las he utilizado, desde la microdosis hasta las macrodosis. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.